buenos días. Domingo de Resurrección. Carlos Veloz, como prometimos la semana pasada, va a continuar, o lo vamos a dejar hablar esta vez, porque yo estuve muy fuñón, lo estaba fuñendo mucho, esa es la palabra, con Ricardo Nieves. Pero hoy, justamente, vamos a hablar de si realmente el día de hoy, Domingo de Resurrección, es el momento más importante de todo el metarrelato cristiano. Carlos, bienvenido de nuevo, 2 programas corridos con nosotros. Háblame un poquito de lo que significa el día de hoy. Un privilegio nuevamente compartir contigo esto. Y están bien tus ataques, tu ¿Te sientes atacado por mí? Muchas veces sí, otras veces yo veo un interés sincero. Pero tú no lo coges personal. No, jamás, Okay, jamás, porque no, si lo cogiera personal no fuera seguidor de Cristo. Pero ¿por qué tantos seguidores de Cristo se lo toman personal conmigo y me atacan tanto? Quizá porque no conocen a Cristo verdaderamente. No están maduros todavía. No han madurado, o realmente tienen una concepción equivocada de Jesús. Okay. Jesús dice que cuando se predique su palabra, el que no la quiera aceptar, que tome la sandalia de sus pies y limpie el polvo y siga su camino. Y todo feliz, cada quien con su responsabilidad y obviamente con una consecuencia, que es lo que nosotros entendemos que se va a establecer de modo de justicia delante de ese Dios creador, como creemos los cristianos. Domingo de Resurrección es el día más importante del metarrelato cristiano. Es el más importante porque es el evento más trascendental del cristianismo. El apóstol Pablo dijo que si Jesucristo no resucitó, nosotros somos dignos de la más profunda conmiseración. Nosotros somos dignos de la más profunda lástima. Porque nosotros estaríamos creyendo en algo que no tiene sustento. Sin embargo, cuando Pablo decía esto era porque él estaba plenamente convencido de lo que él había vivido. Recuerda que Pablo, Saulo de Tarso, era una de las personas más influyentes e importantes del Sanedrín judío. No era fariseo, es decir, no tenía el nivel del fariseo, pero él se había educado al lado de uno de los maestros más grandes de Israel, según se narra históricamente, no bíblicamente, históricamente. Y a tal punto, en su cosmovisión de fe para el judaísmo de la época, que él mismo se pone a favor de la persecución de los cristianos. Esa gente querían en ese momento erradicar todo vestigio de Jesucristo. Y Pablo recibe una transformación que también es histórica, hasta el punto de que también en la parte de la tradición judía, Pablo es desarraigado de la cultura judía. No, o sea, prácticamente lo ven como un traidor a la patria. No te queremos. Tú estabas con nosotros, ya no te queremos. Esa fue la vida de Pablo y esa ha sido la vida de los cristianos desde ese momento hasta el día de hoy. De los verdaderos cristianos. De los verdaderos cristianos. ¿Por qué es tan difícil ser un verdadero cristiano? Porque hay muchas cosas implicadas. Ahí está el engaño intencional de personas que toman el cristianismo como si fuera una promesa económica, como si fuera el sueño americano. Ok, yo me meto a cristiano, pongo una iglesia, juego con la mentalidad de la gente, que eso es parte, incluso, eso está arraigado en nuestra ontología. O sea, neurocientíficamente, tú que manejas esa área, Héctor, se ha demostrado que el hombre tiene un sentido de trascendencia. No recuerdo si es en el hemisferio norte, no, en el área prefrontal. Derecho o izquierdo. Derecho o izquierdo, sí. Tú me puedes corregir ahí. Entonces, como eso es así, hay muchas personas que tienen un sentido de manipulación, y con ese sentido de manipulación son personas incluso súper inteligentes para manipular a otras personas y presentan un pseudo cristianismo, un falso cristianismo, que cuando tú te comprometes a ir a las escrituras, que se supone, ¿verdad?, es el documento que nosotros debemos dedicarle confianza, porque no hay otro. No hay otro. Ese es el documento que personas dicen: Jesucristo resucitó, es el Hijo de Dios, vino para cumplir una misión, es el Salvador del mundo, pasó por esto.
El cristianismo se expandió precisamente por ese documento, por lo que se le llama la palabra de Dios. ¿Cómo se recopila? ¿Cómo se recopila ese grupo de escritos a la cual le llamamos Biblia? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue vamos a llamar así, el proceso de demarcación? Correcto. Para nosotros decir que lo que está plasmado ahí en ese libro es lo real y por qué se dejaron otros evangelios apócrifos Claro, muy buena sin pregunta. entrar ahí en ese libro. Porque Juan Gutenberg, cuando imprimió la primera Biblia, Gutenberg aportó, claro. metió esos folios y no metieron, por ejemplo, lo de Tomás, lo de María Magdalena. No, lo de Judas. eso es mucho más atrás. Mira, No, yo digo sí, pero cuéntame un poquito de cómo se hizo la primera Biblia, dónde sale, por Ok. qué. el primer conjunto de libros, rollos, a lo que se le llama Biblia, Biblos, eso es el conjunto de textos, ¿verdad? Se da primeramente con la Torá. La Torá son los escritos de Moisés. Ahí están los primeros Ahí están cinco. los primeros 5. El Pentateuco. Exactamente. Eso, para la tradición judía, es el manual legal donde están establecidas todas las leyes que iban a regir el pueblo de Israel. Esos 5 libros esos son 5 comunes, es judíos. es la constitución del pueblo de Israel en ese entonces. Y Vamos a esa decirlo así. constitución del pueblo de Israel, en base a esos 5, son aceptadas por los cristianos, Sí, claro. por los Ahí musulmanes no hay discusión. y por los judíos. Exacto, ahí no hay discusión. En ese Ok. reconocimiento esos 5. Luego vienen los libros proféticos, que son, que eso tuvo un proceso histórico muy tormentoso, porque muchos de esos profetas en un momento no fueron aceptados, fueron perseguidos y fueron asesinados. Pero luego, las escuelas rabínicas y el mismo componente de sacerdotal fue reconociendo a profetas y fueron incluyéndolo como parte de un canon, que canon significa una medida Sí. para los textos, una vara de medir, una medida, eso es un canon. Luego vienen los sapenciales. En los sapenciales hay libros que... Apencial viene de apéndice, cosas que... Sapenciales. Sapiencia. Sapenciales. Sapenciales. Sí. Ok, vamos a parar ahí, porque estás haciendo lo que yo quería hacer contigo, ¿no? Vamos a sacarle algo, vamos a hacer una Sí, porque heurística. te fuiste al canon, eso es un tema muy amplio. No, pero oye, ¿dónde voy? Vamos a llegar al 325. Ajá, pero antes de llegar al 325 ya de la época cristiana, vamos a llegar simbólicamente al 24 de diciembre del año donde nació Cristo, el 25 de diciembre. Que no nació. Exacto, no nació ese día, pero vamos a tomar el símbolo para poder ubicarnos. Sí. El día antes que naciera Jesús, 23 de diciembre, 24 de diciembre, Ujú. ¿qué era lo que existía? El Viejo Testamento solamente, no se le llamaba No, Viejo Testamento. no. No existía. ¿Qué era Mira, lo que existía en ese momento? Mira, los libros o lo Es que, lo que nosotros, se lo que llamaba- nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. No mete el Nuevo Testamento. Ajá. Todo era judío en ese momento. Todo era el Pentateuco judío, los sapenciales, los No, sabios. y el Nuevo Testamento también. Ya había todo el Nuevo Ya Testamento. estaba el Nuevo Testamento. Antes del nacimiento de Cristo. Ah, no, tú dices antes Te digo, el día de su antes de encarnación. Jesús nacer. Ah, no, en la fecha de la celebración. Yo estoy hablando del 25 24. No, claro que no. Ahí solamente estaba la Tanakh. La O sea, Tanakh. la Biblia del Antiguo Testamento. Ok, ¿dónde entonces? Y ahí es que viene mi pregunta interesante. Porque acuérdate que el Nuevo Testamento es la narración histórica Ajá. de revelación de los 30 y de la 30 vida años de Jesús y su ministerio. Y después de la vida de Y Jesús. luego Ok. la encomienda a los apóstoles Ok, para predicar. Quiere decir que la Biblia es judío hasta el día del nacimiento de Cristo y el Nuevo Testamento es la vida de Cristo. La Biblia, antes del nacimiento de Jesús, era un libro de revelación profética, más que todo, porque ellos esperaban un sinnúmero de cosas que habían sido anunciadas por los profetas. Apocalipsis Hay estaba dos- esperando que llegara. No, Un grupo decidió que Cristo llegó y es el profeta. Los judíos se quedan esperando a Cristo. No ha llegado para pero ellos. no todos los judíos, porque en el judaísmo habían escuelas rabínicas, así como en Grecia habían distintas sí. escuelas de interpretación El filosófica. liceo, la academia. Claro. En el judaísmo lo mismo. En el judaísmo habían dos grandes escuelas de pensamiento, que eran los fariseos y los saduceos.
Los fariseos esperaban la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en esto. Entonces, ¿los saduceos siguen existiendo ahora mismo? No, porque después de la destrucción del templo en el 70 por Tito Vespasiano, a partir de ahí se quedó solamente el pensamiento fariseico. ¿Qué es esperar a? Que es esperar el Mesías, que es lo que tiene el pueblo de Israel al día de hoy. Entonces, se quedó esa concepción. El 25 de diciembre de Fum, nace Jesús, entra un grupo de judíos, acepta que ese personaje es el Mesías. Claro que sí, claro. Los judíos se quedan un grupo, los fariseos, en realidad no aceptan eso. En realidad hay una mala concepción de lo que es la aceptación de Jesús. Okay. Porque cuando se habla del pueblo de Israel, lo que te está diciendo es la casta política sacerdotal que dominaba la vida religiosa, legal del pueblo de Israel. Cuando se dice el pueblo de Israel no lo aceptó, no le convenía a Cristo. Claro, cuando se dice el pueblo de Israel no lo aceptó, es que el pueblo de Israel estaba sometido a la interpretación jurídica y religiosa que venía de la casta sacerdotal, que eran los fariseos y saduceos. En ese momento, los saduceos eran la más poderosa, era la casta élite. Y los fariseos era la casta más ortodoxa, la que estaba más apegada a la interpretación de los textos de Moisés. Exacto. Entonces, no es tan simple porque habían ramificaciones y dentro de esas dos escuelas de pensamiento, entonces se ramificaban otras escuelas más pequeñas de pensamiento como los celotes, los que estaban en Qumran, ese grupo que estaba en Qumran también. O sea, habían como 4 grupos más. Okay. Bien, comienza la vida de Jesús, 33 años, y son narradas por los diferentes apóstoles. Evangelios, claro. Evangelios. ¿Cuándo entonces se decide unir la parte judía de antes del 25 de diciembre al Nuevo Testamento? ¿Por qué se ponen juntas las dos? Y en la Biblia hay un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento. Lo que pasa es que para los apóstoles, lo que comenzaron los escritos, lo que comenzaron a expandir el anuncio de que Jesús resucitó, para ellos era vital comenzar a mostrar que ese Jesús que ellos estaban predicando, que resucitó, es el Mesías que se está esperando, anunciado desde el otro. Entonces, tenían que llevar el Viejo Testamento porque eso es palabra de Dios. O sea, la diferencia entre el cristiano, el que seguía a Jesús de Nazaret, en ese momento se llamaba los que eran del camino, sí. Y fue en una localidad griega que se le llamó por primera vez cristianos a ellos. Sí. Para los apóstoles, ellos, lo importante era que ellos pudieran reconocer, primero comenzando por la sinagoga, porque la predicación comenzó a los mismos judíos de la diáspora, claro. Y luego fueron entrando los gentiles a través de la prédica del apóstol Pablo y Pedro en un momento. Pero para ellos era importante demostrarle que él era el Mesías esperado. Perfecto. Los primeros cristianos en sinagogas trataban de convencer a los propios judíos de la diáspora que estaban en otro lugar que Cristo era el Mesías. Claro. Ahí comienza la cosa. Por eso comienza la primera persecución. Ahí comienza la primera persecución a los cristianos, a los seguidores de Jesús, salió del mismo pueblo de Israel. Había salido de Roma. Eran los propios judíos. Después de esta pausa, vamos a seguir este interesante proyecto de Carlos Veloz de hacer entender más ese metarrelato cristiano que es el metarrelato existente en todo el occidente. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.